Ayer el señor Mazón quiso utilizar el balcón del ayuntamiento para blanquear su imagen política, ¿no? Quiso utilizar la fiesta de todos los valencianos y valencianas para tratar de mostrar una normalidad que no existe. Él solamente se atreve a venir a un acto cuando no hay gente, cuando es de noche y cuando el cordón policial le aleja mucho de cualquier persona que le pueda decir a la cara lo que los valencianos y valencianas pensamos de él. Y es que es una persona que hace mucho tiempo que tenía que haber dimitido. Esto es tan cierto, el que se esconde de los valencianos o valencianas, como que ni siquiera aparecía en agenda pública, pese a que es obligatorio por ley su presencia en la crema. Y por eso vamos a denunciar al Consejo Valenciano de Transparencia que haya incumplido el señor Mazón la ley una vez más. Por eso nosotros, como socialistas, le recordamos delante de todo el mundo, a todas las personas que pudieron seguir la crema, que el pueblo valenciano no le quiere, que Mazón tenía que haber dimitido, que no estuvo a la altura el día 29 y que su presencia aquí era una burla a las víctimas, que lo único que querían era que la Generalitat les hubiera avisado a tiempo para tratar de salvar la vida y que una vez esto hubiera pasado hubieran tenido al menos la mínima empatía de no mantener al frente a la persona que es causante de 228 muertes. Pero yo creo que hay que señalar ya a todas las personas que le ríen las gracias y que le aplauden. Si ayer Mazón pudo venir al balcón del ayuntamiento, es porque la señora alcaldesa, porque María José Catalá se lo permitió. Ayer, cuando entró el señor Carlos Mazón al Salón de Cristal, donde estaban todas las autoridades del Partido Popular lo recibieron entre risas y le pusieron una cerveza. Eso es lo que están haciendo en estos momentos las instituciones valencianas y todo el Partido Popular. Reírse de todas las personas que han perdido a sus familiares, que lo han perdido todo y que no pueden soportar ver al señor Mazón reírse en la cara, en directo, ante toda España, de todo el sufrimiento que hemos vivido en la ciudad de Valencia y en el resto de municipios afectados. Juntaba esta historia y alguien llamado Pedro Sánchez decidió que, incluso dentro de un programa de 235.000 millones de euros, no cabía el hacer una presa en Cheste. La presa en Cheste hubiese embalsado el agua que cayó por la riada y que se llevó por delante a toda la gente que ha muerto. Vamos a escuchar a Aznar. Ese plan hidrológico nacional conectaba todas las cuencas de España, suministraba agua al Levante español y era el abastecimiento de aguas de Barcelona. Ese plan fue aprobado por la Unión Europea, estaba financiado por la Unión Europea, habían empezado las obras y ese plan fue suspendido por razones ideológicas por el señor Rodríguez Zapatero. Bien, eso lo decía Aznar. Yo sé que a la izquierda le fastidia mucho que se hable de Aznar. Yo qué quiere que le haga. Precisamente, mira, pues si le fastidia más que lo vamos a sacar. Lo que está describiendo es la realidad de un plan que nos lo pagaba la Unión Europea. Prácticamente no teníamos que poner un duro. Y efectivamente, como ha comentado José María Aznar, lo que hacía era conectar las distintas cuencas por una red de trasvases y embalses. De forma que si en un sitio sobraba agua, se enviaba hacia el resto. De forma que si en un sitio había sequía, se enviaba de donde no había sequía. Se llama país, construir España. Pero llegaron los separatistas y pactaron con José Luis Rodríguez Zapatero y le dijeron: el agua del Ebro es mía. Yo ya, más allá de lecciones de geografía, por amor de Dios, lecciones de solidaridad o lecciones de país, que el agua es tuya, pero estamos todos locos. Bien, cedió. ¿Y cómo cedió? Se cargó esto. Y déjenme que se lo lea. 3 de julio de 2004, ¿vale? En 2005, José Luis Rodríguez Zapatero se carga el plan hidrológico. Y al cargarse el plan hidrológico, se carga todas las obras, infraestructuras, etcétera, ingeniería que iba dentro de ese plan hidrológico. ¿Saben lo que iba? Se lo voy a leer. El gobierno anuncia la creación de una presa en Cheste para evitar, prepárense, riadas en 16 pueblos. Bien, la Confederación del Júcar, la misma que ahora no sabíamos si avisaba, no avisaba, hoy aviso, mañana quito el aviso, comandada por Teresa Rivera, la misma persona que estaba ausente por completo haciendo el examen para tener el próximo cargazo de vicepresidenta en la Comisión Europea y forrarse mientras desatendía sus obligaciones en plena riada, que hemos hablado muy poco de Teresa Rivera. Todos los que yo he citado deberían dimitir. Teresa Rivera, por supuestísimo. ¿Vale? Continúo. La Confederación del Júcar prevé actuaciones en los barrancos de Pozalet, Saleta y El Pollo, justo el que se desbordó. Cerca de una veintena de municipios ya no mirarán al cielo con temor cuando lleguen las tormentas. El gobierno anunció ayer el plan contra riadas para 16 municipios que incluye la creación de la presa de Cheste. Vámonos a los municipios, porque les van a asolar, ¿verdad? Catarroja, no suena, ¿verdad? Cheste, no suena, ¿verdad? Torrent, no suena, ¿verdad? Paiporta, no suena, ¿verdad? Massanassa, no suena. Picaña, no suena. Y así podríamos seguir. Los municipios que estaban en ese plan para evitar las riadas, para evitar que tuvieran que estar mirando al cielo a ver si iba sus casas, sus coches, su vida a ser inundadas y anegadas, esa gente en estos momentos va y resulta que gracias al pacto de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿vale?, mantenido evidentemente por Pedro Sánchez en estos momentos, con los separatistas, lo que ha ocurrido es que se quedaron sin la presa de Cheste. Porque es que había que dejar fluir a la hermana Gota. Pero es que además de dejar fluir al hermano Río, resultaba que había que dejar fluir el dinero hacia los separatistas catalanes. Porque de eso va esta historia. ¿Saben por qué no llegó a estar el ejército antes? Porque los mismos hermanos separatistas dijeron que es que eso no era bueno, porque entonces España quedaba de bien. El centralismo quedaba bien. El ejército quedaba de salvador y la bandera de España que llevan quedaba de salvación.
Y eso no se podía permitir. Y entonces había que decirle a Pedro Sánchez que retrasara al máximo la llegada del ejército. Y además, como resulta que son todos muy ecologistas ultra, pues tiene que fluir el agua. ¿Saben lo que pasa cuando fluye el agua y no tienes embalses, no tienes presas? Que el agua pasa por encima de poblaciones. Esto es lo que pasa. Ese ecologismo radical es el culpable en estos momentos de determinadas catástrofes que se están llevando por delante vidas humanas. A ver si nos centramos. Pero por llevarlo a la actualidad, repito, un partido socialista se carga la presa de Cheste, un partido socialista que comanda las confederaciones hidrográficas no avisa cuando tiene que avisar, y un partido socialista que está pactando con separatistas ha pactado todo aquello que desvertebra a España y que además permite ese ecologismo ultra. Bien, la presa de Cheste, pensada para evitar riadas, estaría construida en estos momentos, pero no lo está porque el socialismo pactó con el ecologismo ultra y con los separatistas. Es que hay un documento de hace 2 años, diciendo, a ver, que aquí estamos todos disimulando, alguna vez ponemos algún parche, hacemos como que hacemos, que quitamos una caña, que no. Que el Barranco del Pollo, que es lo que se desbordó, llevando barro, llevando de todo y produjo gran parte de los daños por las riadas, eso necesitaba una solución integral. Pero vamos, Confederación Hidrográfica del Júcar. Vamos a ir mirando los logos. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Teresa Rivera, alias La Exámenes. Estaba preparando el carné de cobrar. En vez del de conducir, el de cobrar como vicepresidenta europea. Gobierno de España. Confederación, Ministerio de Teresa Rivera, Pedro Sánchez. Bien, vamos a lo que les dijo, repito, 9 del 11 de 2022. La Confederación Hidrográfica del Júcar, que por cierto tiene un cargo que es del Partido Socialista, pero tiene un cargo que es del Partido Socialista, el señor Polo, pero que es ingeniero de caminos. Entonces, por mucho que sea socialista, dijo que estamos haciendo barbaridades, vamos a empezar a deslizarlas, que yo no quiero la responsabilidad. Se lo resumo. Bien, ¿qué dijo? La Confederación Hidrográfica del Júcar considera prioritaria una solución integral, sigamos, al riesgo de inundación en los barrancos del Pollo y la Saleta. ¿Qué hicieron? Nada. Pero no sé, que se lo está diciendo su propio organismo. A ver, que incluso dentro de esta Confederación Hidrográfica habían metido ya mano y habían puesto ya un político. Pero bueno, en esta ocasión por lo menos era un político que era de la especialización que tenía que serlo, y era ingeniero de caminos. Y se lo dijo la última vez. No es la primera ni muchísimo, ha habido 3, 4 advertencias continuadas. De hecho, hay advertencias continuadas desde que se paró el Plan Hidrológico Nacional. Porque evidentemente, como se pararon las obras, empezaron a surgir las alertas. ¿No decía Teresa Rivera que había que tener en cuenta las alertas? ¿A esto cómo le llamamos? ¿Esto no es una alerta? Porque suena bastante, ¿verdad? Considera prioritaria una solución integral al riesgo de inundación. ¿Esto no es una alerta, señora Rivera? ¿O es que las alertas no llegaban a su puesto con sueldazo en la Comisión Europea? Ese no llega, ¿no? Es que estamos hablando de si esta persona tiene una responsabilidad o no. Oiga, es ministra de Transición Ecológica, tiene todo un ministerio a su disposición. A su vez, tiene una Secretaría de Estado de Medio Ambiente, que a su vez tiene una Dirección General del Agua. Además, también de usted depende la Confederación Hidrográfica del Júcar y también la EMET. O sea, si alguien que tiene todo esto bajo su mando no es responsable, entonces